Profesor Ferreira, pero para usted sí va a ser difícil este tema de madre maldita y profeta, profesor. ¿Cómo va usted a explicar eso? Por eso es casi imposible, profesor. Siéntese, hombre. Para su maestro, el creador de la literofilosofía, Robinson Ferreira, con esta materia no hay nada imposible cuando usted, igual que el diálogo en las cavernas, encuentra la luz después de vivir en la oscuridad. Y siéntese y le explicaré. Primero que todo, quiero que sepan que en ningún momento profecía ni profeta es lo que muchos creen que es. Si ustedes recuerdan un hecho después que Judas Iscariote se dice allá en el Getsemaní, es aquel que tiene la aurora más grande, la luz más grande en la cabeza. Aquel es el que yo le voy a darle el beso, y le dio el beso, aunque ese beso no podía dárselo ni debería dárselo porque seguramente la aurora de santidad iluminaba la oscuridad del Getsemaní. Y sin embargo el güey le dio un beso y lo cogieron ahí mismo. Le dan la primera trompada en la quijada que se la tumban, igual que Ken Norton cuando le bajó la mandíbula a Muhammad Ali, el que se volvió musulmán. Si nosotros tenemos eso en cuenta, queridos estudiantes, podemos entender que en aquella época de Roma, en aquella época de las gentes que también había mucho analfabetismo y semi-analfabetismo, y algunos que apenas leían pero no podían entender mucho, estábamos ante un oscurantismo en una edad antes de la Edad Media, que llegó a ser oscura. Ahora imagínense ustedes aquella, nos damos cuenta que confundían la palabra. Cuando a aquel hombre le dan la primera trompada y le bajan las quijadas y lo escupen y le hacen de todo, aquel hombre, ellos decían una palabra: adivina quién te pegó. Ahí están confundiendo la palabra profecía, la están confundiendo con adivino. Adivina quién te golpeó. Pero sin embargo, cuando vamos a los términos en hebreo y en griego, y también al español, que forma parte del bloque lingüístico romancero, romance, que proviene de las raíces del latín, y forman esta lengua, nos damos cuenta que las palabras profetas son totalmente diferentes a como nosotros creíamos. Y solamente así podríamos descubrir al primer profeta que ha pisado la tierra. Y ese primer profeta se llamó Adán. Anda, profesor, nosotros no sabíamos esto. Nosotros que nos decían que Samuel, porque fue el primero que visionó, después de ese juez, y es uno de los últimos jueces, y quizá el primero de los profetas. No, señor. Adán fue el primero, porque si vamos a las antiguas raíces de esa palabra, significa Navi, en el antiguo hebreo. Navi, y en griego, Profeteus. Pero todo eso hace referencia solamente a una voz o un medio por el cual Dios utiliza a un hombre para mandar mensajes de tipo divino. Y pueden leer muchos libros y textos que yo les puedo explicar cuáles en un momento. Por ejemplo, pueden leer a Mateo, pueden leer a Ezequiel 37:9, cuando él tiene una visión y en la visión escucha que le dicen: profetiza al viento. Ezequiel 37:9, 10. Por eso es que cuando golpean a aquel hombre que llaman Mesías, a aquel hombre que llaman Jesús, todos decían: adivina quién te pegó. Quiere decir que la cultura más avanzada de la época, como era Roma, ya con senados y hablaba de república y de los griegos y todas esas cuestiones de la época de Platón, estaban ante una ignorancia total porque confundían el verbo adivinar con el verbo profetizar. Entonces, ¿qué profecía? Por eso, bueno, vámonos a los diccionarios diferentes de los diferentes temas. Cuando vemos en teología la voz hebrea Naví, que significa profeta, y profeteos en griego. Pero sin embargo, en hebreo y en griego toman otras contextuaciones, como cuando se dice Navá en hebreo y cuando se dice profeteus en griego. Pero lo que queremos aquí es encontrar una relación como estudiante en literofilosofía con el padre de la literofilosofía, que es su profesor Robinson Ferreira. Ustedes podrán darse cuenta que esta palabra hace que el primer profeta sea Adán, sencillamente porque Adán es una voz que Dios utiliza para darle nombre a los primeros animales que pisan la faz de la tierra. Tigre, oso,
oso sucio, oso hediondo, perico, aquella lagartija, serpiente. Esa es una voz que Dios le permitió a Adán para que le diera nombre a los animales y también le diera órdenes a su esposa cuando le dijo a Eva esto y esto y esto, analizando esa teoría creacionista que sabemos que es una teoría que forma parte del idealismo dentro de las corrientes filosóficas y del pensamiento del hombre. Entonces, para iniciar y dar comienzo a un libro que comienza con una palabra que significa principio, que es el famoso Génesis. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos esto en cuenta, nos damos cuenta primero que todo que el primer profeta fue Adán. Que aunque se desconoce la voz, ojo, y con todo eso se desconoce la voz hebrea para profeta, se cree que es Nabá, porque los verdaderos profetas bíblicos eran sencillamente voceros de Dios. O sea, Dios utilizaba su voz para mandar un mensaje a la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, incluyendo todas estas cuestiones y ponemos nombres a los animales, lo hace un primer hombre que es Adán y por lo tanto se convierte en el primer profeta. O la voz que Dios utiliza para que los animales tengan nombre. Tigre, oso, oso hediondo, perico ligero, perico no sé qué, perico y tal, menos el perico ese que echan en los platos hoy en día, Dios de día, y todo ese poco de individuos, que ya es un perico químico. Por lo tanto, eran voceros de Dios los profetas. Incluso, cuando nosotros, queridos estudiantes, queremos realmente reconocer y encontrar y decimos que el primer profeta de la tierra fue Adán, cuando le dio nombre a todos estos animales, usando Dios su voz para que el tigre fuera tigre, el oso fuera oso, el pescado fuera pescado, el otro fuera no sé qué. Así nosotros podemos encontrarnos con una palabra en griego que trata de señalar lo que significa profeta, y es profetes. Y esto hace alusión seguramente a decir algo que va a pasar en el futuro. Y aquí es donde vienen las cantidades de locura, cuando mucha gente está tratando que mañana se va a acabar el mundo. Esto lo vienen diciendo de que Adán pecó. Lo han dicho todas las sectas religiosas en 1989, en 1900 no sé qué, en 1944, en 1914, la Primera Guerra Mundial, después que en la Segunda, después que en la Tercera, y ya vamos para la Cuarta Guerra Mundial, porque la Tercera fue la Guerra Fría, que no hubo ni un muerto entre Rusia y Estados Unidos. Y así vemos los falsos profetas que dijeron que el mundo se iba a acabar en 1999 por una predicción de los mayas, y los profetas bíblicos de aquí de los púlpitos ya andaban diciendo que era precisamente en el año 2000, no en el 99, y todavía estamos aquí, y quién sabe hasta cuándo carajo vamos a estar aquí con estos falsos profetas. Entonces el mismo Mesías decía: cuídense de los falsos profetas y los falsos maestros. Usted no es falso maestro, por eso jamás lo he sido ni lo seré. Por lo tanto, podemos ir a Tito y veremos estas cosas cuando leamos el libro de Tito. Ustedes podrán darse cuenta que él habló de estas cosas y que prácticamente se decide y son decisiones de un Dios para un futuro, y entonces utiliza voceros que en la antigüedad sí se cumplieron profecías, pero que hoy en día hay puros charlatanes y hay pura gente que anda en busca de dinero y tratando de ser más que todo adivino, pero jamás profeta. Recuerden ustedes como los romanos, más adivino que profeta, le decían al Señor cuando le pegaban: adivina quién te pegó. Y eso lo confundían con profecía. Por eso quiero explicarles esta pequeña cosa, que apenas es un rengloncito de lo que podemos hablar de estas dos palabras, de profeta y profecía. Hay un libro de Khalil Gibran que se llama El Profeta, el Loco. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes. Y así le quiero dar fin a un vientre maldito que vota a un profeta que solamente viene a traerle y a mostrarle del futuro todas las desgracias que le esperan al ser humano, mandadas por un Dios. Nos vemos en la próxima.